Bueno, buenas tardes a todos. Eso es un placer para mí dar la bienvenida a Rubén Ruiz García a la Academia, y voy a proceder a hacerle entrega del diploma como académico correspondiente. Aquí tienes eso. Muchas gracias. Ábrelo, porque eso es. Y nos hacemos una foto con. Muy bien. Y ahora voy a dar la palabra. Ah, sí, eso por supuesto. Voy a dar la palabra a mi compañero David Ríos, que va a hacer la presentación y controlar el arte. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Para mí es un honor y un placer presentar al profesor Rubén Ruiz. Normalmente hacemos unas rondas de ver qué temas faltan en la academia y en esta ocasión faltaba investigación operativa. Y preguntando por distintos caminos, preguntamos quién era especialmente relevante en España, y como dice, todos los caminos llevaban a Rubén. Rubén es catedrático de la UPV, del Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Calidad. Dentro de Investigación Operativa es el autor más citado en España, y es especialmente notable que tiene esa condición, pero es que además es especialmente joven. Tiene más de 100 artículos y es un gran especialista en campos que además dentro de la investigación operativa está muy cerca de la inteligencia artificial, que es un tema especialmente importante. Campos como la logística, secuenciación, producción y ahora cloud computing. Yo siempre digo que ahora mismo en estos campos de analytics, ciencia de datos, inteligencia artificial, realmente la mayor ciencia o la mejor ciencia se está haciendo en las grandes empresas tecnológicas, por suerte o por desgracia. Y ocurre que Rubén ahora es científico principal en Amazon Web Services, y eso da, quiere decir, Amazon, donde pone el ojo, pone la bala, y eso quiere decir que Rubén es un grande, en mi opinión. Y nada, es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues como se pueden imaginar, es un grandísimo honor estar aquí hoy. Muchas gracias, David, por una presentación tan inmerecida. Y bueno, gracias también a los académicos que tienen a bien acogerme en su seno. Espero estar a la altura. Y me gustaría dar gracias a mi familia, en particular a mis padres, que nos han educado a mí y a mis hermanos en el trabajo duro y constante, que con los años pues va dando algunos frutos. Y yo he querido preparar hoy una presentación que viene a ser un poco una crítica dentro de lo que es la investigación operativa, porque creo que es una disciplina con un grandísimo potencial, y creo que simplemente cambiando ligeramente el enfoque podemos llegar muy lejos. Entonces he llamado a la presentación "Cuando óptimo es enemigo de bueno", por aquello de perfecto es enemigo de bueno, ¿no? Y de cómo optimizar problemas de gran escala, que es el gran reto, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, hablamos de gran empresa, aparecen problemas muy grandes, de muy gran tamaño. Y es importante conocer las técnicas y saber qué podemos hacer desde la disciplina. Un gran problema que tiene la investigación operativa, a mí si me dieran €1 cada vez que he explicado a alguien qué es investigación operativa, pues probablemente podríamos hacer esta presentación desde mi yate, porque nadie conoce qué es la investigación operativa, y eso es un problema, ya es un gran problema en sí mismo, ¿no? Es un síntoma de que algo está pasando. ¿Es matemáticas o es matemática aplicada? ¿Tiene informática? ¿Tiene economía? Es una disciplina muy amplia. Tampoco tiene una definición aceptada, tampoco tiene un nombre aceptado, ¿eh? Llevamos muchos años discutiendo si investigación operativa es un nombre adecuado. A mí me gusta una de las definiciones muy amplias de Wagner, del año 69,
que es la aplicación del método científico a los problemas de decisión. No dice mucho, pero es que es tan amplia, es así de amplia la investigación operativa. Y la investigación operativa hoy realmente se caracteriza por una marcada preferencia, y lo digo en sentido peyorativo, por los métodos exactos. Es decir, algoritmos y técnicas que nos permiten encontrar la solución óptima a un problema de decisión. La solución matemáticamente óptima, es decir, hemos comprobado que no hay ninguna otra mejor. Entonces, estos métodos tienen mucho interés desde el punto de vista académico, pero como iré discutiendo durante la presentación, tienen menos interés desde el punto de vista práctico, o al menos en mi opinión. Claro, para conseguir la optimalidad en un tiempo aceptable en un problema concreto, ¿qué hay que hacer? Hay que incorporar mucho conocimiento específico de ese problema. Y al final lo que tenemos es que para cada tipo de problema y su variante y su objetivo de optimización, existe un método que es el más eficiente para ese problema. Además, se publican al año millones de artículos científicos y hay decenas de miles de revistas científicas. Entonces, al final tenemos una proliferación donde desde la investigación operativa publicamos mucho artículo con métodos muy específicos y muy diseñados al uso para resolver problemas concretos. Esto es un problema en tanto en cuanto, esto es un artículo relativamente reciente donde se hace una crítica hacia la investigación operativa, pero críticas hacia la investigación operativa llevan apareciendo en la literatura científica desde los años 80. Simplemente mirando el abstract, pues tenemos algunas afirmaciones como que la investigación operativa, si va a prosperar o para que prospere la investigación operativa, tiene que acercarse más o reflejar más los problemas de las organizaciones. Se habla, y esto es muy reconocido en la literatura científica, de un gap, de una diferencia muy amplia entre los problemas teóricos y la investigación teórica y los problemas reales de las empresas. Incluso se habla de que la investigación operativa se está marginalizando en muchos contextos. Yo, como me ha presentado el ya compañero, trabajo ahora en Amazon Web Services y a mí alta gerencia me ha llegado a decir, pero investigación operativa, eso no es esa cosa vieja de los años 80. Nosotros aquí hacemos inteligencia artificial. Estás resolviendo problemas de optimización. Lo que pasa es que lo llamas inteligencia artificial, pero es más o menos lo mismo. O sea, estamos siendo desplazados por otros compañeros en otras áreas que se están vendiendo mucho mejor. Y como ya decía Albert Einstein, que me gusta mucho citarlo siempre que puedo, en teoría, la teoría y la práctica son iguales, pero en la práctica no. En la práctica difieren mucho. Y esto es especialmente cierto en la investigación operativa. Disciplina que además tiene sus orígenes, como saben todos, pues en la Segunda Guerra Mundial, resolviendo problemas muy aplicados y muy necesarios en ese momento. Bien, la mayoría de las empresas, yo he trabajado para más de 30 empresas cuando estaba en la universidad y ahora trabajo para otra, no utilizan técnicas de investigación operativa. La inmensa mayoría de ellas no las utilizan. Las empresas tienen problemas de producción, de logística, de inventarios, utilizan software, pero no utilizan realmente estos métodos tan sesudos que estamos publicando en estas revistas. Esto no lo digo yo, esto está perfectamente reconocido en la literatura científica. ¿Por qué? Porque para una empresa, resolver cada posible problema que puede tener esa empresa y o su variante con un algoritmo o metodología específica que se ha publicado en una revista no es práctico. Eso no es práctico. Si una empresa tiene 30 problemas diferentes, ¿qué va a desarrollar? ¿30 algoritmos diferentes? Entonces, esta enorme distancia entre la teoría y la práctica es la que nos lleva al día de hoy. Entonces, yo llamo a un pragmatismo muy elevado a la hora de resolver los problemas de optimización. Voy a aportar algunos resultados y voy a hablar de algunas técnicas que ya existen para básicamente ejemplizar que tenemos la posibilidad de hacer eso hoy. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ampliar el impacto de la investigación operativa? Hay un montón de herramientas que ya están listas para su uso, precisamente por todo el trabajo que compañeros y compañeras han hecho con estos algoritmos sesudos que ya están disponibles, ¿verdad? Es como si estuviéramos sentados o apoyados encima de gigantes. Podemos aprovechar todo esto que ya se ha hecho y pasar a la acción, pasar a la práctica. Podemos resolver problemas de relevancia para las empresas con sencillos algoritmos, e insistiré mucho en la sencillez, ¿vale? Porque hay mucho más allá de la pureza de la optimalidad del algoritmo, está la mantenibilidad, cómo de fácil es extender eso,
¿Cómo lo voy a mantener en el tiempo? ¿Vale? ¿Cómo lo voy a meter en software? Necesitamos herramientas sencillas. Y podemos aportar esas soluciones, esos modelos sencillos, dentro de herramientas que sean fáciles de extender y mantener en el tiempo. Claro, una empresa no puede, la logística o la producción de una empresa no puede depender de un algoritmo que entiende una persona y que esa persona igual mañana no está en la empresa. Eso no es viable. Me voy a apoyar en un ejemplo que todos los académicos ya conocen, y si no, lo explicamos un poquito más en detalle, que es el problema del viajante de comercio. Es un problema combinatoriamente muy complejo de resolver, pero muy sencillo de ver y de explicar. Y me voy a apoyar en ese mismo problema para demostrarles que con técnicas muy sencillas se pueden encontrar soluciones tremendamente buenas y ya útiles para las empresas. Bueno, tenemos una lista de ciudades o nodos o puntos que queremos visitar y tenemos una matriz de distancias entre cada par de estas ciudades. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ruta más corta que visita todas y cada una de estas ciudades exactamente una vez, partiendo y volviendo al origen? Este problema es antiquísimo, matemáticamente se formula ya en los años 30 y es uno de los problemas más estudiados en la investigación operativa, creo yo. Ahí uno se puede tirar meses y meses simplemente descargándose los artículos del TSP, leyéndolos ya una vida. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos 20 ciudades, el espacio de búsqueda son todas las posibles permutaciones de esas ciudades. Entonces, es un problema combinatoriamente enorme y obviamente el factorial crece rapidísimamente. Este problema ya sería muy grande, ¿no? A mí me gusta siempre poner este ejemplo porque los humanos somos muy malos a la hora de ver cómo de grande es un número. Entonces, el 20 factorial, si todas esas permutaciones las imprimiésemos a 23 líneas por hoja y a doble cara, si tenemos en cuenta que cada hoja DIN A4 son 4,5 gramos, pues imprimir todo eso sería el peso de 380 montes Everest. Y si lo apiláramos nos pasaríamos de la órbita de Plutón. O sea, que uno dice 20 ciudades, no es tanto, es un mogollón. Es un problema muy difícil. Por fuerza bruta, si tuviéramos un ordenador bestial que fuera capaz de enumerar 100 millones de permutaciones por segundo, necesitaríamos 771 años. Por fuerza bruta, de enumerar todas las posibles soluciones. Vamos a trabajar un ejemplo de España, obviamente. Tenemos aquí 20 ciudades. Si hacemos una solución aleatoria, pues obviamente va a ser muy mala. Esta solución aleatoria que conecta estas 20 ciudades, pues tendría 12.000 kilómetros. Si aplicamos una heurística, a mí me encantan las heurísticas. Las heurísticas son algoritmos muy sencillos que en un tiempo muy corto dan una solución aceptable. La heurística del vecino más próximo es partir de una ciudad. Yo soy de Valencia, pues parto de Valencia, y de Valencia me muevo de las 19 ciudades que me quedan a la que esté más cerca, pues Castellón. De Castellón me muevo a Alicante, de Alicante a Albacete, porque de cada ciudad me muevo a la más cercana que no está visitada todavía. Esto al principio funciona bien y cuando llevamos un rato de ruta llegamos a Barcelona y resulta que ya hemos visitado todas las cercanas y nos cascamos un arco hasta Córdoba. Bueno, esto es lo que llamamos una heurística voraz, es razonable, habrá una solución de 5.200 que ya es menos de la mitad que la solución aleatoria. Bueno, este trabajar con heurísticas nos da lo que llamamos cortes, porque cuando estamos haciendo esta enumeración, si empezamos a enumerar todas las posibles permutaciones, yo ya sé que en el momento en el que esté en una solución parcial que ya tiene acumulados más de 5.200 kilómetros, ya puedo parar, porque sé que todo lo que cuelga de esa permutación va a ser peor. ¿Vale? Eso es lo que llamamos un corte. Y esta es la gracia del TSP. Empezamos todos a sacar cortes y a sacar algoritmos y a sacar facetas y un montón de sesudas cosas que nos permiten eliminar un montón de soluciones cuando estamos enumerando para buscar la solución óptima. El algoritmo que utilizamos por debajo es el branch and bound o branch and cut and price, todas las evoluciones que se basan en este concepto de ir cortando cuando estoy enumerando. Ese es un ejemplo, ¿no? Llevamos una solución parcial de 5.400, es peor que 5.200, llevamos 6 ciudades visitadas, por debajo de estas 6 nos quedan 14, es decir, nos podemos ahorrar 14 factorial, solamente en ese punto. Bueno, pues esto es lo que tenemos detrás del TSP. Formalmente podemos modelar este problema como un problema en grafos, donde tenemos un conjunto de nodos y tenemos un conjunto de arcos, es un grafo totalmente conectado, y C sub IJ es el coste de atravesar el arco que va de I a J, que
podemos asumirlo simétrico para esta presentación. El grafo, como digo, es dirigido y conectado, y bueno, el problema formalmente es encontrar una ruta que empieza en el nodo 0, definido como nodo origen. Visitamos cada nodo exactamente una vez, pero no nos vale un camino. Eso sería un camino en el grafo, ¿no?, que visita todos los nodos. Queremos el mínimo, o un ciclo hamiltoniano, que sería realmente la definición formal. Queremos el que tiene distancia mínima. Si hacemos el modelo matemático, tenemos que utilizar variables binarias. Como les decía yo a mis estudiantes, siempre todos los modelos interesantes tienen variables enteras o binarias. Y entonces la cosa se complica, porque son mucho más difíciles de resolver. Tenemos una matriz de variables binarias x sub i j que toma el valor 1 si vamos del arco i al arco j, es decir, si vamos a viajar de la ciudad i a la ciudad j. Y los dos grupos de restricciones más obvios son el 2 y el 3, que simplemente nos dicen que a cada nodo tenemos que llegar de otro nodo y de cada nodo tenemos que salir. Si solo lo definiéramos así, tendríamos subciclos en el grafo. Y para poder romper esos subciclos hay distintas técnicas, y el modelo que he mostrado, la restricción 4, se apoya en unas variables enteras. Bueno, se pueden definir como continuas, pero terminan siendo enteras por cómo se definen, que nos permiten romper esos subciclos. Son las restricciones MTZ de Miller, Tucker y Semlin. Todavía estamos discutiendo a día de hoy si estas son más eficientes que otras. Depende del problema. Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo resuelvo este modelo? Tenemos solvers, que es la primera parada, ¿no? Es decir, software que existe en el mercado. Tenemos de todo tipo, barato como Lingo, de código abierto como CBC, el estado del arte, que sería en Simplex o Gurobi. Digamos que es software de propósito general, que tiene como un input cualquier modelo matemático, con su función objetivo, sus restricciones y sus variables, y nos va a dar como output la solución óptima. Si resolvemos, por ejemplo, con Lingo este problema de 20 ciudades, el código no es muy complejo, y tardamos unos 24 segundos. Si nos vamos a un solver de código abierto, que usa CBC a través de Neos, que es una plataforma que nos permite utilizar solvers en la nube, pues el mismo problema lo resolvemos en vez de 24 segundos en poco menos de 8 segundos. Y bueno, por no aburrirles con animaciones, si resolvemos este mismo problema con Simplex o con Gurobi, que serían solvers estado del arte, tendríamos menos de un segundo. Bueno, pues no está mal. Podemos ir todavía más allá. Podemos utilizar software específico. Para el TSP, el software específico más potente que se conoce se llama Concorde, por aquello del avión en su día, me imagino, que pusieron ese nombre. Y si resolvemos con Concorde, que es un software que solamente resuelve el TSP y no resuelve ningún otro problema, es específico para este problema, pues resulta que nos da la solución en 0,02 segundos. Con respecto a la fuerza bruta de 771 años, tenemos 1,2 billones de veces más rápido. Bueno, estos serían los resultados en tiempos. Como vemos, conforme vamos pasando de solvers más potentes a software específico, el tiempo se reduce muchísimo. La solución óptima aquí serían 3.946 kilómetros, que es, obviamente, mucho mejor que la aleatoria, pero también es un 25% mejor que la solución heurística. Bueno, pues esto es importante para las empresas, porque si una empresa tiene como actividad principal pues realizar rutas de este tipo, una reducción del 25% en costes operativos es importantísima. Bueno, obviamente podemos ir más lejos. Ya en los años 50, en Estados Unidos se formuló por primera vez un problema de las 50 ciudades más pobladas por aquel entonces de Estados Unidos. Claro, pasar de 20 a 50, esto tuve que usar MATLAB con algún truco para que me calcule el 50 factorial, porque ya es un número tan grande que de normal no se puede calcular. Pues resulta que esto se publicó ya en los años 50, un artículo donde se demostraba la optimalidad de una solución encontrada. Pues esto hoy por hoy se puede resolver con un teléfono móvil. Este mismo problema os podéis descargar Concorde en versión móvil, y uno de los ejemplos de prueba que tiene es este problema de las 50 ciudades, y se resuelve en unos pocos segundos. Bueno, hay una aplicación particularmente interesante para mí del TSP, que es la inserción en superficie, SMT, Surface Mount Technology, la inserción en superficie de elementos electrónicos en placas de circuitos impresos. Lo que están viendo es a velocidad real
Lo que tienen abajo en la base es una placa base de Gigabyte, este vídeo es de la empresa Gigabyte, y lo que se está moviendo arriba, que casi ni se ve, es un multicabezal que va insertando pues, distintas resistencias, condensadores, pequeños circuitos integrados en la placa. El cabezal no se está moviendo, pero se mueve la base. Y es fácil ver que tenemos un TSP ahí debajo, ¿no? Porque si nos movemos de un lado para otro en la secuencia de inserción, pues vamos a tardar mucho más en fabricar el componente integrado. Esta es una aplicación del TSP euclídeo, porque obviamente la distancia es en línea recta, TSP simétrico, que se ha estudiado mucho. Hay un ejemplo brutal, que es este que tenemos aquí, que es una instancia con nombres y apellidos, que es la instancia PLA 85900, que tiene 85900 puntos de inserción. Y hay que encontrar el óptimo. La ruta más corta entre 85.900 nodos. Si calculamos la matriz de distancias entre esos nodos, tenemos 55 gigabytes, solo con la matriz de distancias. El modelo tiene 7,4 billones con B de burro de variables binarias y este problema se formula en los años 80 y no es hasta el año 2006 donde se demuestra la optimalidad con un esfuerzo equivalente de 130 años de CPU. Este es el artículo donde algunos compañeros muy conocidos en el área del TSP, tenemos ahí William Cook, Applegate, Bixby. Bixby es el socio fundador de Groovy, que demostraron en Operation Research Letters en el 2009 la optimalidad de esta ruta. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que decía antes? Vamos a ver cómo podemos resolver este problema de forma mucho más sencilla, sin 130 años de CPU y sin necesitar a lo que serían los jinetes del apocalipsis del TSP. Aquí la solución óptima se mide en unidades y es un problema de los que yo llamo de gran escala. ¿Podemos resolverlo fácilmente? Bueno, esa es la pregunta. Ya sabemos que con Concorde, con un montón de CPU, lo podemos resolver óptimamente. Vamos a resolver a partir de coordenadas en el plano. Voy a utilizar la norma L2, distancia euclídea, y vamos a ver qué pasa con los solvers. Si se lo meto a Simplex y a Groovy, después de 10 horas, dan un error de memoria y no me dan ninguna solución. Esto es esperable. Si le pones un problema tan grande a un solver, esto es esperable. Y esto de que sea esperable, a mí ya me parece que dice bastante de nuestra área. ¿Cómo que es esperable que un problema grande con aplicaciones reales es esperable que falle en las herramientas que normalmente utilizamos? Claro, es que nos hemos salido del ámbito académico, donde académicamente no solemos resolver problemas tan grandes. Si se lo pongo a Concorde, que es este solver específico que nos da, que está específicamente diseñado para este problema, también falla, al cabo de 1900, casi 2000 segundos falla, aborta por falta de memoria, pero me da un gap muy reducido. El gap es la distancia entre la solución que ha encontrado en ese momento, la mejor solución que ha encontrado en ese momento, y la mejor relajación lineal del problema que existe. Es decir, en el peor de los casos, la solución que ha encontrado estará un 0,7% por encima de un hipotético óptimo. Podría ser óptima ya, pero no lo sabemos. Estupendo, 0,7 está muy bien. Bueno, lo que vemos es que los solvers generalistas no son viables, pero el Concorde tiene un problema, y es que nos ata a este problema específico. No podemos cambiarle nada a este problema porque Concorde está hecho específicamente para este problema. ¿Vale? Es como cuando te falta el tornillo específico para montar algo. No tienes el tornillo que toca. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues que nos empeñamos en la optimalidad. Es un algoritmo de búsqueda en árbol, entonces el algoritmo tiene que cerrar el árbol. Es decir, la solución que nos está dando nos tiene que garantizar que es la óptima. Y eso conlleva a que toda posible rama del árbol se tiene que cerrar o por infactible o porque has podido demostrar que la solución que está ahí es peor que la que tienes. Demostrar la optimalidad es muy caro. Es carísimo demostrar que una solución es óptima. Cuando el problema es muy grande, podemos recurrir a heurísticas o metaheurísticas. No nos van a asegurar la optimalidad, pero si están bien diseñadas, nos dan un gap muy reducido. Por ejemplo, algoritmos genéticos. Esto es un vídeo de la evolución de un algoritmo genético cuando está resolviendo un problema de TSP euclídeo. Nos va a dar una solución, como vamos a ver, muy buena, pero perdemos esa garantía de optimalidad. Y aquí es donde el gap entre la teoría y la práctica, les he dicho al principio, académicamente en las revistas científicas del área se valora mucho más la pureza del método y un método que es garantista en cuanto a la optimalidad.
Este código que tienen en pantalla es el único código que nos hace falta, todas las líneas, no me he dejado ninguna, para resolver el TSP con un solver de nueva hornada, Exali, antiguo local solver, que utiliza técnicas de búsqueda local para resolver este problema. No tiene garantías de optimalidad, pero fíjense, tengo una única variable que es una variable lista. No necesito una matriz de variables binarias, una única lista. Añado una única restricción donde digo que en la lista tienen que estar todas las ciudades, y esto que parece muy feo es la función objetivo que simplemente a partir de la lista está calculando la distancia euclídea entre cada par de nodos consecutivos en la lista. Estos son del primer nodo hasta el penúltimo y este es volver al origen. Este es todo el código que tengo. Entonces, la cuestión es, ¿cómo va a ir esto? Vamos a ver. Pues resulta que si lo comparo con Concorde, de entrada, Exali, los requerimientos de memoria, como no tiene que mantener esa matriz de variables binarias gigantesca, pues son mucho menores. Y aquí es donde mis compañeros muy académicos de las revistas dirán, hombre, pero es que la solución es mucho peor. No, un 2,48% por encima del óptimo en el mismo tiempo que le ha llevado a Concorde con mucha menos memoria, no es, desde el punto de vista práctico de una empresa, una solución mala. De hecho, es una solución muy buena. Porque además, Concorde no está mantenido, es un código abierto que podemos descargar, requiere de un solver, además del propio Concorde, porque es un algoritmo de branch and bound y en cada nodo tiene que resolver la relajación lineal. Y tiene miles de líneas de código. Y hablo con conocimiento de causa porque uno de mis doctorandos quiso hacer un pequeño cambio en el Concorde y se tiró meses. Es decir, el esfuerzo para cambiar Concorde lo podemos medir en unidades de tesis doctoral. ¿Cuándo? Cambiar este código. Por ejemplo, este código no le tengo que cambiar nada. Bueno, podría simplemente cambiarle, en vez de calcular la distancia euclídea, consultar C sub IJ. Es decir, directamente ir a la matriz de distancias. Y me serviría exactamente el mismo código cambiando esa función objetivo para el TSP asimétrico. Un TSP donde ir de A a B no es lo mismo que volver, que es absolutamente lo que ocurre cuando hacemos distribución urbana, porque las calles no tienen todas doble sentido. Entonces, este mismo código con pequeños ajustes me serviría. Y el código específico que tenemos en la literatura, pues no me serviría. Bueno. Pregunta importante, ¿necesitamos la solución óptima? ¿Qué es una solución óptima en un problema real? Yo siempre que he resuelto problemas reales, me he encontrado con que al menos parte de los datos eran estimaciones. Claro, esto ya es muy interesante. ¿Por qué me estoy esforzando en resolver de forma óptima un problema cuya parte de datos de entrada son estimaciones, forecasts, o simplemente cálculos que no sabemos con precisión? Si estamos haciendo una ruta de distribución a clientes, esa ruta muy probablemente tampoco la voy a poder ejecutar tal cual, porque el cliente número 5 no va a estar cuando yo llego con el camión. O sea que la optimalidad desde el punto de vista académico está muy bien, pero en la práctica no es tan importante. Bueno, voy a cambiar un poquito de tercio. Voy a hablar un poquito de problemas de secuenciación, en los que he trabajado bastante, con muchas empresas de distintos sectores industriales. Voy a hablar, por ejemplo, del problema de máquinas en paralelo. Tenemos un conjunto de trabajos que queremos asignar a un conjunto M de máquinas y cada trabajo tiene un tiempo de proceso diferente según a la máquina a lo que lo asignemos. Esta sería la generalización de máquinas paralelas a lo que llamamos máquinas paralelas no relacionadas. Y el objetivo es minimizar el tiempo máximo de finalización de la máquina que termina más tarde. Esto lo llamamos makespan o Cmax. Se visualiza muy bien con un diagrama de Gantt. Aquí tenemos, por ejemplo, que la máquina 1 está procesando los trabajos 4, 2 y 8, la máquina 2, 7, 3, 1 y la máquina 3, el 6 y el 5. Y lo que queremos minimizar es este instante máximo de finalización en el que la máquina que más tarde termina acaba. Es un problema de asignación porque la secuencia de los trabajos para este objetivo no es importante. Me gusta mucho porque es un modelo tremendamente compacto, es un modelo de asignación, básicamente. Definimos de nuevo una matriz de variables binarias, X sub IJ, esa variable binaria toma el valor 1 si el trabajo J se procesa o se asigna en la máquina I, y 0 en caso contrario. Y luego tenemos una variable continua que es el makespan. También tenemos una restricción de asignación, es decir, todo trabajo J se tiene que asignar exactamente a una máquina I, y luego, para cada máquina,
sumamos el tiempo de proceso de todos los trabajos que están asignados a esa máquina, y eso tiene que ser menor o igual que el makespan. Y el makespan es lo que queremos minimizar. Este modelo es tan compacto que los solvers funcionan tremendamente bien, porque es un modelo muy sencillo. Este problema lo he estudiado con mucho ahínco, un par de tesis doctorales, y lo conocemos bien. Y además, no hace mucho, con un par de compañeros iraníes, el primero de ellos también trabaja en Amazon, publicamos en Inform Journal of Computing una comparativa de modelos matemáticos con distintos solvers para problemas de secuenciación. Entonces, de nuevo, el modelo en un solver moderno es súper sencillo. Es súper sencillo. Aquí tenemos variables set, que son variables conjuntos. Hago una variable set indexada en el número de trabajos para cada máquina. Es decir, cada máquina tiene como un conjunto, y esos conjuntos les voy a poner trabajos. Lo único que tengo que asegurarme es que todos estos sets forman una partición. Es decir, que cada trabajo está exactamente en una máquina, una partición de conjuntos. Y esto de aquí simplemente es para sumar los tiempos de proceso en cada máquina según los trabajos que estén asignados a ese set. Y minimizo al máximo. De nuevo, un código muy sencillo, cabe en una única transparencia, me faltaría la carga de datos. Esta es la función del modelo. Pero es muy sencillo, muy poquitas líneas de código. Bueno, pues fíjense en los resultados. En Simplex he utilizado una formulación basada en restricciones, en constraint propagation, y una formulación estándar, la que hemos visto antes, en la transparencia anterior. Y también he utilizado Groby, y tengo abajo Exali. Aquí fíjense que el gap en constraint programming es elevado, pero este solver, el Simplex MIP, me da un gap de 0. Es decir, bueno, en casi todos, me falta un problema porque son 200 problemas que he ejecutado. Me demuestra, llega al óptimo y el RPD es negativo, es decir, la distancia relativa porcentual con respecto a la mejor solución conocida es negativo porque me está encontrando 20 mejores soluciones a las que teníamos en este artículo. Y además en un tiempo muy corto, 62 segundos. Groovy va un poquito peor, pero fíjense el solver basado en búsqueda local con esas 4 líneas de código que teníamos antes. Es que es prácticamente igual. Prácticamente me iguala a Simplex. Tarda un poquito más de tiempo, pero la realidad es que a día de hoy, con técnicas de búsqueda local, sin obsesionarnos con la optimalidad, tenemos resultados muy buenos, de forma mucho más sencilla y flexible. Para intentar convencerles y que no sea únicamente un problema, tengo aquí otro problema que es bastante más sofisticado, que es el problema del taller de flujo. La única diferencia con el anterior, desde el punto de vista de la definición del problema, es que las máquinas ya no están en paralelo, sino en serie. Y todos los trabajos tienen que pasar por cada una de las máquinas en orden. Y un trabajo no puede estar al mismo tiempo en una máquina, ¿vale? Y una máquina no puede estar procesando más de un trabajo al mismo tiempo. De nuevo, esto se ve muy bien en un diagrama de Gantt. Tenemos las mismas 4 máquinas, pero ahora cada trabajo tiene que pasar por cada una de las máquinas. Es como si fueran operaciones sobre un mismo, desde la materia prima hasta el producto terminado, ¿no? Pues lo pinto, o lo sueldo, lo pinto, lo pulo y lo empaqueto. Pues tenemos aquí trabajo 1, cuando termina en la primera máquina lo puedo pasar a la segunda máquina, así hasta que termina. Al acabar en la 4ª máquina habría terminado el trabajo. Luego tendríamos otro trabajo 3, ¿vale? Y lo que queremos minimizar es el tiempo máximo de finalización o makespan, que aquí siempre coincide con el tiempo del último trabajo en la última máquina. Este problema es muy relevante desde el punto de vista práctico, porque fíjense lo que ocurre si simplemente cambio la permutación, es decir, el orden en el que proceso los trabajos. He reducido en más de la mitad el tiempo de finalización. Esto para una industria es multiplicar por 2 la productividad con las mismas máquinas. En esto estuve trabajando durante mucho tiempo con empresas y no me creían al principio. ¿Cómo que? No, ¿cómo que? ¿Con las mismas máquinas? Tú estás loco. Efectivamente, cambiando la permutación. Esto, les preguntas a las empresas, ¿cómo resolver esto? Con el ordenador. Y tú dices, optimizando. Dices, no, con Excel. ¿Vale? Entonces, bueno, el modelo es muchísimo más complejo y además, de hecho, hay varios modelos alternativos. Ese es el modelo de Mane, de los años 80. Requiere, de nuevo, una matriz de variables binarias. Todos los problemas interesantes tienen matrices de variables binarias.
Y las restricciones son muchísimo más feas porque además aparecen las restricciones dicotómicas, es decir, restricciones que activamos o desactivamos en función de si un trabajo va antes o no que otro. Estas restricciones tienen una pésima relajación lineal. Es un desastre este problema de resolver de forma óptima. Y de nuevo, pues es que el modelo prácticamente es el mismo que el de antes. Ahora, en vez de volver a tener un set, tengo una lista, porque volvemos a tener un problema de permutación, necesito una lista de trabajos. De nuevo, quiero que en esta lista estén todos los trabajos, y aquí simplemente todo este cálculo es básicamente lo que tenemos en el diagrama de Gantt. Tengo que calcular cuándo empieza y cuándo acaba cada trabajo en cada máquina, para quedarme con el máximo, que es el último trabajo en la última máquina. A mí yo he trabajado mucho en este problema, fue mi tesis doctoral y mucho después, y yo ver código en una transparencia que con esto ya vale, me resulta casi vudú. Bueno, aquí vamos a resolver un conjunto grande de instancias, los 120 problemas clásicos de Taylor y un conjunto de 240 problemas que diseñé con unos compañeros en el año 2015, que son terriblemente complejos, y tenemos un resultado que me parece todavía más curioso que el anterior. Para empezar, el solver que antes era el que mejor funcionaba, que es el simplex MIP, el que tenemos aquí, en el problema anterior, aquí es el que peor funciona. Y además con diferencia, los gaps son horribles. Bueno, el tiempo de parada es 1 hora. Los gaps son horribles. Esto quiere decir que cuando para, en la mayor parte de los casos está muy lejos de poder demostrar ninguna optimalidad. Y si comparo con la mejor solución conocida, la solución que me está dando está lejos. Y además un montón de errores por fallo de memoria. Todos los problemas grandes fallan por memoria. El constraint programming, que funcionaba muy mal en el problema anterior, aquí funciona bastante bien. De hecho, me está demostrando 45 óptimos, me mejora 2 soluciones, no da errores, pero bueno, si bien antes he dicho que un 2% a una empresa le da igual, un 7 ya pica, ¿eh? Un 7 ya, una empresa ya, eso ya es. Y fíjense ese pequeño código que mostraba antes. Aquí este solver ya no intenta para nada demostrar ninguna optimalidad, de hecho no me da ningún tipo de cota. Es decir, no sé dónde estoy. Pero cuando comparo con las mejores soluciones conocidas, resulta que es mucho mejor que el resto. Y hasta me está mejorando 21 de las soluciones en estos benchmarks, que son muy estudiados. En 1 hora, que le he puesto 1 hora de tiempo de parada. Un 1,69%, peor que las mejores soluciones conocidas, es perfectamente válido para una empresa. Y cuando los compañeros me dicen, ya, pero es que no tienes ninguna garantía de optimalidad, no sabes si esa solución es buena o mala. Las empresas tienen cotas. En un problema real siempre puedes calcular cuál es el hipotético mejor. Si yo tengo 10 máquinas y en condiciones ideales esas 10 máquinas son capaces de producir tanto producto, yo puedo calcular un makespan hipotético. Puedo calcular una cota. No necesito que un método exacto me dé una cota para saber si estoy funcionando bien o estoy funcionando mal. Bueno, yo en AWS... cuando entré introduje este solver y estamos utilizando este solver para resolver problemas de empaquetado de máquinas virtuales en servidores. Problema que compañeros científicos antes que yo en Amazon habían intentado resolver con técnicas exactas y no habían podido resolverlo porque los problemas al nivel de Amazon pues, son problemas de bin packing de millones de ítems en cientos de miles de bins. Que esos son orden de magnitud más grande que lo más grande que encontramos en la literatura. Bueno, entonces la conclusión es que la modificación matemática es muy potente y los solvers modernos son muy capaces. A mí me sigue maravillando que un problema de 20 factorial que nos costaría de enumerar 771 años, lo podamos resolver con Concorde en 0,02 segundos. Eso es un resultado muy bueno de años y años de nuestros compañeros trabajando en la parte teórica. Pero los problemas reales son de muy grandes dimensiones. Es que no tenemos 20 nodos que resolver. Una furgoneta de reparto de Amazon tiene al día unos 50 nodos que visitar. Y tenemos cientos de miles de furgonetas en el mundo. No puedes resolverlo eso con Concorde. Pero es que además los problemas reales no es que sean de grandes dimensiones, es que cambian constantemente. Las empresas son muy dinámicas. Tú no puedes como científico estar en una empresa, tenemos que resolver este problema, voy a tardar 6 meses. ¿Cómo que 6 meses? Tienes 2 semanas. y a veces durante esas 2 semanas ya te han cambiado el problema.
porque llegan nuevos productos, la empresa decide que ahora quiere competir con otro, un competidor hace no sé qué. No tienes 6 meses para estudiar cada problema que te llega. Entonces, con búsqueda local y con heurísticas, podemos complementar los solvers en los casos que estos fallan y podemos dar soluciones muy sencillas, muy mantenibles y con resultados perfectamente aceptables. Entonces, esta es mi propuesta para investigación operativa práctica. No insistamos tanto en la optimalidad y vamos a trabajar más en la parte heurística para llegar más a las empresas, que si no, los compañeros de otras áreas nos comen el bocadillo. Entonces, sacrificando esta optimalidad podemos resolver los problemas de gran escala en tiempos aceptables, de forma flexible y sencilla. Y sin dejar, claro, esto es gracias a toda la investigación teórica que se ha hecho durante muchos años. Eso no hay que dejarlo de lado. Lo que hay que hacer es redoblar esfuerzos en una investigación más práctica. Porque aquí faltan muchos resultados. Yo no sé si ustedes lo han intentado. Yo he intentado en varias ocasiones publicar un artículo con un problema real de una empresa real. Las tortas de los referees son impresionantes. Es que está usted aplicando un método muy sencillo. Y digo, claro, que estoy aplicando un método muy sencillo. Porque no puedo aplicar un método muy complejo. Es que esto no tiene contribución, ¿no? Porque si no contribuyes metodológicamente y no demuestras la optimalidad, pues lo tienes cuesta arriba. Entonces yo creo que se requieren mayores esfuerzos investigadores en esta línea, dejando de insistir en hacer métodos ultra específicos para cada problema y pasando a proponer pues metodologías más flexibles y más amplias. Y yo creo que eso es la investigación operativa para la vida real, haciendo sistemas flexibles, mantenibles y extensibles. Y esto es lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, felicitarte por la charla, ha sido fantástica. Tengo una duda, cuando dices eso de optimización o búsqueda local, exactamente a qué, no sé si puedes detallar un poco a qué te refieres. Pues sí, la búsqueda local, así como en un branch and bound, en un algoritmo para resolver un modelo matemático, tenemos las variables, tenemos que darle valor a todas las variables, y un algoritmo en árbol que va enumerando todos los posibles valores de las variables, aplicando esos cortes porque la enumeración explícita sería intratable, ¿no? En un algoritmo de búsqueda local partimos de una solución y lo único que hacemos es intercambiando elementos, buscando un gradiente. Intercambiamos un par de elementos, evaluamos la función objetivo. ¿Es mejor? Nos quedamos el elemento. O sea, nos quedamos con esa solución. En este problema de TSP sería ir intercambiando ciudades. Pues en vez de visitar la 3, la 4, voy a visitar la 4, la 3. Eso de forma sistemática en un ordenador programado con cierta gracia y aprovechando la fuerza bruta que tienen los ordenadores, nos da los resultados que hemos visto. Tenemos 0 garantías de optimalidad, porque esa búsqueda local no tiene ninguna garantía, no es una búsqueda en árbol que nos permite decir, esta solución es óptima. Te da una solución y allá te apañes. Y eso es lo que yo creo que es un problema para la parte más académica, ¿no? De, hombre, ¿y esta solución cómo de buena es? En las prácticas, como digo, se puede demostrar que es suficientemente buena y aplicable. Muchas gracias. Pero es un mundo, ¿eh? La búsqueda local es todo un área. Oye, gracias por la charla. Una cosa que no veo yo muy bien, o sea, tú dices que no sabes como cuánto de óptimo es, pero que tienes cotas. Sí. Pero no tienes cotas al 2%, tienes cotas al 20%, bueno, digo yo, ¿no? A mí me gusta llamarlo cotas reales. O sea, un problema real, por ejemplo, una empresa de distribución tiene 5 camiones. Esos camiones pueden, una cota muy burda, ¿no? Máximo de 80 km por hora y pueden estar 8 horas al día en la carretera por el conductor. Uno sabe perfectamente cuántos kilómetros pueden, en el mejor de los momentos, hacer esos camiones. Es un ejemplo burdo, ¿no? Pero en problemas reales tenemos ese tipo de cotas. Si tengo tantas máquinas, sé cuál es la productividad teórica que me van a dar esas máquinas. Si tengo tantos servidores, si tengo tanta carga en esos servidores, yo sé esos servidores a cota máxima cuántas máquinas virtuales pueden tener. Entonces, y esas cotas, cuando uno las calcula, aplicando, digamos, el Excel en la empresa, sorpresivamente están muy cerca de las cotas matemáticas que podemos calcular cuando aplicamos branch and bound. Entonces, lo de la pérdida de optimalidad y no sé cómo de bueno soy, yo creo que se exagera en exceso, porque primero, es mejor que la solución actual que tiene la empresa, eso es lo primero. Si es mejor que lo que la empresa está haciendo, ya estás aportando una mejora desde la disciplina de la investigación operativa. Claro, luego la pregunta es, ¿y cuánto mejor podríamos ir?
Bueno, pues si esa respuesta es muy importante, pues ya igual nos ponemos el gorro más teórico y nos ponemos a resolver modelos matemáticos de forma más seria, ¿no? Pero que insisto en que no hace falta que lo hagamos al revés. Primero demos la solución práctica y aplicable y luego ya si hace falta nos ponemos a estudiar la optimalidad de esa solución. Ya, pero entonces esas cuentas que haces de que el gap es el 2% o el 3%, da igual porque no lo sabes. Aquí sí que lo sé porque he estado trabajando también con modelos matemáticos, pero si solo tuviéramos este último resultado, si solo hubiéramos, para este problema, por ejemplo, hubiéramos utilizado este solver únicamente, aquí no tendría nada. Y aquí podríamos tener un cálculo aproximado con respecto a lo que está haciendo la empresa o con respecto a un teórico. Pero sí, tendríamos mucha menos información. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer un par de preguntas. Lo primero es, ¿qué rol, o sea, usáis mucho procesamiento en paralelo de alguna forma? Y la segunda es, bueno, entre comillas, has denostado la optimalidad. ¿Denostas también los elementos estocásticos? Quiere decir que en este caso pues hay, no sé, estocasticidad en la demanda, etcétera, etcétera. Sí. ¿Puedes comentar un poco en el mundo? Sí, bueno, con respecto a la computación paralela, efectivamente, siempre que está a disposición se utiliza todo lo que se pueda y más. Y ahí, de nuevo, las técnicas heurísticas son mucho más fácilmente paralelizables que los algoritmos en árbol, ¿no? que intrínsecamente tienen sus dificultades de paralelización. Eso con respecto a la primera pregunta. Una de las ventajas de trabajar en AWS es cuando tienes que hacer un experimento. ¿Cuántas máquinas puedo usar? ¿Cuántos millones quieres? No, sí. Millones no me hacen falta. Tenemos mucha capacidad de cómputo. Con respecto a la estocasticidad, efectivamente, yo antes he dicho, casi todos los problemas reales que he resuelto tienen alguna dato de entrada que es una aproximación. Y una aproximación bien entendida, obviamente, tiene una distribución. Esa distribución, además, a veces la puedes estimar, otras veces no se puede estimar. Entonces, irremediablemente deberías estar acabando en técnicas robustas o estocásticas desde el punto de vista de la optimización. Yo les encuentro muchas limitaciones a día de hoy porque todavía están más limitadas en escala en lo que son capaces de resolver. Así como un solver, como hemos visto, pues se defiende bastante bien con problemas de relativo tamaño, la optimización estocástica no llega tanto, pero efectivamente de hacerlo bien deberíamos de entrar por ahí. Yo estoy ahora resolviendo ciertos problemas y cuando miro todos los datos reales y crisp, o sea, datos reales que sé que son esos, es la minoría. El resto son estimaciones. Porque no sabes qué carga vas a tener cuando un cliente va a lanzar. El cliente no te avisa, voy a lanzar un montón de máquinas mañana. No lo sabes. Tienes un forecast, miras el error del forecast y dices, Virgen Santa, esto es entre cero, porque lo he acotado, ¿no? Si no me daría menos infinito y casi toda la capacidad. Entonces, bien resuelto debería ser técnicas estocásticas, sí. Pero no tenemos, yo creo, capacidad a día de hoy de resolver problemas de grandes dimensiones donde los datos de entrada siguen distribuciones de probabilidad. Ojalá, espero que lleguemos ahí algún día. Se me olvida. Que a veces hacen preguntas por aquí. Sí, una pregunta de nuestro querido Enrique Castillo. Pregunta si has empleado estos métodos en el diseño óptimo de horarios de trenes con vía doble, única o alternada. Yo no he trabajado en secuenciación de trenes, pero hay dentro de la investigación operativa hay literatura excelsa en estos temas y parte de esa literatura utiliza metaheurísticas y búsqueda local. Pero yo no he tocado, yo resuelvo problemas sencillos. Los complicados no. Vale, y bueno, la pregunta te hace José Tudato, compañero tuyo de aquí y compañero de UPV, de la Politécnica de Valencia. Bueno, está preguntando si la búsqueda local que has mostrado gráficamente con el vídeo del posicionado de componentes en la placa del circuito impreso. Sí. O sea, si has mostrado gráficamente sí, lo que has mostrado en el vídeo es el brazo. Sí, es el multicabezal SMT que inserta los componentes en superficie. Es un vídeo que saqué de la página web de Gigabyte.
Vale. que es una empresa que fabrica placas base y tarjetas para ordenadores personales y servidores. Vale. Sí, pero es un ejemplo de... Y la instancia enorme que hemos estado discutiendo, la 85.900, viene del sector de electrónica, originalmente, esa instancia, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? O? Bueno, pues yo me permito hacer la última. Cuestiones relativas a competición, competís con otras empresas, etcétera, en mercados... ¿hacéis cosas relativas a teoría de juegos y conceptos similares? Sí. Esos son otras divisiones, te refieres a AWS, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, en AWS menos, pero en otras divisiones dentro de Amazon sí que se utiliza teoría de juegos. Y bueno, Amazon emplea en el mundo 17.000 científicos, de una población de 1,8 millones de empleados, y hay gente trabajando en prácticamente todo lo que es de relevancia para la empresa. No he trabajado yo en teoría de juegos, pero sí que han pasado por mis manos algunos documentos donde se utiliza teoría de juegos y además cosas muy interesantes, muy interesantes. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias, Rubén, y bienvenido. Muchas gracias. Gracias.